How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Pues ya está el Partido Popular liándola un día más, no importa cuándo veas esto, porque ahora han decidido volver a recurrir a denunciar un supuesto fraude en el voto por correo de las elecciones pasadas, de las elecciones anteriores. Vuelven a la teoría de la conspiración, vuelven a machacar con el tema y vuelven a conseguir que un montón de altavoces y de voceros se suban a esa misma tesis. Ahora veréis por qué se puede desmontar de manera tan sencilla. Buenos días, mundo. ¿Alguien quiere un café? Comenzamos en la cafetera. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Días cafeteros y cafeteras. Hoy por fin he cumplido un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Hacerme mecenas de la cafetera. Me ha costado, pero al final lo he hecho. ¿Por qué? Porque quiero periodismo libre e independiente, con una mirada crítica de la información. Gracias, Fernando. radiocable.com/mecenas. La cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Without pressure, Putin will just keep playing games with everyone who wants this war to end. Talks in Istanbul just ended and I'm waiting for the Minister Umerov full report. They exchanged documents through the Turkish side and we are preparing a new release of prisoners of the war. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Con el nuevo Poder Judicial se hará realidad el anhelo juarista de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Un verdadero Estado de Derecho, donde nadie, ni siquiera los más poderosos, estén por encima de la ley. México es el país más democrático del mundo. Vivimos un momento extraordinario. Somos un país libre, soberano, independiente, cada día más justo y más democrático. Un tiempo en el que la televisión abre a diario con la imagen de hospitales en ruinas, destruidos por las bombas, como está ocurriendo en Gaza. Hace unos días fue desmantelado el último hospital del norte de la Franja de Gaza y que seguía operando gracias al coraje de un puñado de profesionales. Cientos de médicos y de enfermeros y enfermeras han muerto en Gaza por no dejar atrás a sus pacientes. Han muerto literalmente abrazados a los civiles que pretendían salvar hasta el final. Por eso hoy, más que nunca, con emoción, creo que es necesario honrar su memoria en este acto que tiene lugar a orillas del mismo mar que une Palestina con España. Así que yo también, presidente, apelo a las palabras del Papa. Por humanidad, por decencia, por justicia, hay que parar esta barbarie. Hoy nos pretenden convencer de que comprar un gobierno con privilegios es legal. Como no se prohíbe, es legal. Y yo digo que no. Comprar un gobierno con un privilegio ni es ético, ni es moral, ni es legal. Regalar impunidad a cambio de poder es corrupción. Cargarse la igualdad de los ciudadanos ante la ley también lo es. Y es inconstitucional, porque así lo han dicho todos los expertos en este país. Y es que los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, los letrados del Senado, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y fiscales, los constitucionalistas más prestigiosos han dicho que la ley de amnistía es inmoral y que la ley de amnistía no soporta
el respaldo del derecho europeo y de la Constitución. En relación con el Constitucional, respeto absoluto, es dejar trabajar el Tribunal Constitucional, que se pronuncie definitivamente. Saben la opinión del Gobierno, el Gobierno cree que la amnistía es plenamente constitucional, obviamente, y sobre todo la amnistía ya ha tenido efectos positivos, la amnistía ya ha servido para normalizar la vida política en Cataluña. Yo espero y confío y deseo que sea positiva esa sentencia, pero máximo respeto, dejémosle trabajar. Nosotros siempre hemos dicho que la ley de amnistía era una ley constitucional y yo creo que esta posición del Tribunal Constitucional reafirma esta aseveración. Imaginamos que ahora el Partido Popular y Vox se rasgarán las vestiduras y pondrán el grito en el cielo, pero yo creo que, como digo, la decisión del Tribunal Constitucional avala la opinión de que la ley de amnistía era una ley plenamente constitucional. No dudamos de los carteros de correos, de los carteros y carteras. Estamos absolutamente convencidos de su pulcritud profesional. Lo que dudamos, y por eso preguntamos, es de la intencionalidad que gente de la talla moral de doña Leire pueda tener en su actividad profesional. La droga, sí, la droga que tanto con ella frivoliza el gobierno y la blanquea, y que tantos gobiernos del mundo han hecho lo mismo y después se han tenido que arrepentir, porque intentan equipararla y perseguir como siempre a la hostelería en todos sus intentos por ir colando la droga. Debería ser usted más prudente, porque este que le habla en el año 95 estaba en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Vallés, en el equipo nacional de taekwondo. En el mismo año mi portavoz, la señora Mónica García, competía en los campeonatos de España de atletismo, y en ese mismo año el presidente de su partido era fotografiado de vacaciones en el yate de un conocido narcotraficante gallego. Señoría Albegil, un puntito en la boca, un puntito de prudencia no le tendría mal. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Ay, muy buenos días, cafetera. Bueno, ya habéis visto en este resumen de sonidos, con esto quedaría sintetizada la actualidad. Tendríais más que suficiente para saber de qué se va a hablar a lo largo de la jornada, a lo largo del día de hoy. Dice el Epifia, ¡ay Dios, qué duro es escuchar a Ayuso por las mañanas! Es que además en esta estrategia, en este protocolo del Partido Popular de la derecha por la provocación, son muy eficaces, porque consiguen poner tan nerviosos a los progresistas, incomodar tanto, que al final ganan por desafección, ganan por agotamiento. Bueno, fijaos en el lío que hay montado porque el Partido Popular ha decidido volver a la teoría de la conspiración ahora con el voto por correo. Habéis escuchado a Borja Semper que justificaba la fiscalización del voto por correo, las dudas que tienen, y decía, porque resulta que hay una polémica militante del Partido Socialista que entonces estuvo cerca del proceso. En realidad da igual que sea mentira, porque lo ha desmentido la dirección de correos. Ella nunca estuvo cerca de esas materias, pero incluso da igual que resulte ridículo, porque ¿sabéis lo que sí hubo en aquellas elecciones? La derrota del Partido Popular. Y la rabia por aceptar esto les consume. Lo que sí hubo además fue una participación histórica, porque además la gente no se dejó engañar por todas las barbaridades que se dijeron en aquella campaña. Lo que sí que hubo fue un montón de gente que, bueno, con el objeto de poder votar en unas elecciones que pillaba en unas fechas tan complejas, decidió votar por correo. Pero al Partido Popular no le gustó el resultado. No le gustó. A pesar de todas las denuncias, en todo caso, y de todas las exclamaciones en torno al supuesto voto por correo, la Fiscalía llegó incluso a investigar. ¿Y sabéis cuántas pruebas encontró? Ninguna. Lo que sí hubo, por cierto, fueron unas cuantas urnas donde hubo fraude por parte de miembros del Partido Popular. Son unas elecciones generales, unas elecciones en las que participa mucha gente y hay todo tipo de seres humanos cerca de las urnas. Bueno, pero la izquierda no hizo de eso un casus belli. La gente votó por correo porque no podía moverse. Los expatriados votaron por correo porque querían decidir sobre su país. Las monjas votaron por correo. Quienes quisieron irse de viaje votaron por correo. También discapacitados votaron por correo. ¿También van a decir en el Partido Popular que ellos participaron del fraude? Cuando no ganan, gritan fraude. Ese es el problema. Cuando gobiernan, recortan derechos.
no es una conspiración, es un patrón de actuación. Es el patrón del Partido Popular. Durante las elecciones del año 2023 en España, la derecha puso en marcha esta maniobra que ya hemos visto en otros lugares del mundo, en otros países, con otros gobiernos y con otros populismos. Sembrar dudas sobre el voto por correo, sobre el sistema electoral. Es una estrategia muy peligrosa, completamente antiinstitucional. Esto ya no es que le importe mucho al Partido Popular, pero insinúan que hubo fraude, no tienen ninguna prueba para hacerlo, pero dejan que la indignación se propague como la gasolina y, mientras tanto, lo que sí que recordamos es que la Fiscalía llegó incluso a archivar todas las denuncias porque no existía ni una prueba real. Pero el daño ya estaba hecho. La sospecha, los titulares explotando, el clima de crispación aumentando. Claro que no se trata de ganar en los tribunales, no se trata de ganar en las elecciones, sino de recurrir al barro de las emociones. Este tipo de ofensiva, lejos de que pueda parecer una rareza, forma parte en las estrategias de desestabilización blanda que estamos viendo en otros muchos países. Y allí no se impugna la democracia de manera directa, porque ya nadie se atreve, pero se hace a través del ruido, de la duda, de la rabia teledirigida, y todo con el objeto de provocar, de insultar, de utilizar palabras como ilegítimo, fraude, pucherazo, aunque no haya nada que lo sostenga ni nada que lo demuestre. Es el método de Trump, es el método de Bolsonaro, es el método de Milei, y adaptado a este ecosistema político español. Funciona porque la izquierda, atrapada entre la indignación, la rabia, intenta aclarar lo obvio, suele quedar a la defensiva, reactiva, atrapada en el marco mental del Partido Popular. Pero lo cierto es que es muy sencillo. La Fiscalía investigó y ellos perdieron las elecciones. Es la única prueba con la que se puede abordar todo esto. Pero aún así, bueno, continúa toda esta polémica. Vamos a hablar un poco de este capítulo. Tampoco nos vamos a dejar envolver por ello, pero sí forma parte esta mañana del panorama político español. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Amigos de la cafetera, hijos de la cafeína, amantes del café, activistas de la taza humeante. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Formas parte de ese pequeño colectivo de seres humanos que intenta encontrar en la información algo de sosiego a pesar de estar inmersos en este clima de crispación. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Pilar de la Peña, Pilar Pay, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un paso más. Ahora volvemos a la teoría de la conspiración en torno al voto por correo. La verdad es que si uno comprueba los datos de las cosas que sí fueron demostradas, de los artículos que aparecieron en prensa, de los pucherazos que protagonizó, no se puede decir el Partido Popular, porque sería caer en la misma deslegitimación que ellos intentan, la misma provocación, pero sí en un montón de personas que formaban parte de esa formación en un montón de lugares. La rabia suele ser muy mal consejero ante unas elecciones democráticas, pero perder unas elecciones, madre mía, qué tremendo, qué tremendo. Sí, perder unas elecciones que daban por ganadas o que muchas encuestas aseguraban que iban a ganar. Yo antes de seguir comentando esto voy a dar otro sorbo a la taza de café, que hoy me he traído el café esta mañana y se comenta mucho mejor después de un sorbo, porque la verdad es que realmente que ahora se recupere este asunto cuando quedó bastante desacreditado todas las sospechas y cuando además vuelve a incidir en lo mismo que al final creo que el Partido Popular está incluso disparándose un poquito en el pie. Al final ellos aspiran a gobernar este país y si siembran esta desconfianza hacia el sistema, hacia las instituciones, luego van a tener que hacer frente a esta situación. Se supone que es un partido con carácter de Estado, con ánimo de gobernar y que realmente cuestionen el sistema, cuestionen hasta el punto que los resultados en una cosa como el voto por correo, cuestionan además a los funcionarios. Todo lo que durante años, que puede haber pequeñas irregularidades y esas hay que denunciarlas y hay que investigarlas y desde luego dejarlo muy claro, pero de ahí a sembrar esa duda de decir que y cada vez que lo utilizan lo hacen y deslegitiman un poquito más la democracia o digamos todos los controles que existen, pues es llamativo y además lo hacen
sin realmente un objetivo muy claro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que persiguen exactamente ahora con esto? ¿Desviar la atención de algo? No sé, se me escapa un poco esta nueva ofensiva del Partido Popular en el voto por correo. No sé si es que están intentando que no se preste atención a otras cosas, pero realmente confieso que me ha dejado un poco perpleja. A ver, yo, que vaya por delante, que yo no pienso que todo el mundo en el Partido Popular sea un desalmado conspirador contra la convivencia democrática. Es que hay gente que sí se cree que de verdad hubo fraude. ¿Por qué? Porque se va instalando la idea y van agarrándose solamente a los argumentos que quieren escuchar. Hay quien no se lo cree. Quien lo lanza no se lo cree. Son trileros. Pero es que un señor como Borja Semper sabe que eso no es técnicamente posible. Y que además este discurso golpea directamente en la línea de flotación de la democracia. Pero claro, hay quien legítimamente cree todo tipo de mierdas, todo tipo de conspiraciones. ¿Por qué? Porque en su arrogancia no se puede creer que España decidiese no votarles a ellos, con su belleza, con sus éxitos. ¿Cómo van a votar a estos melenas que pactan con terroristas, que pactan? No. Esto me recuerda, hablando con una psiquiatra después de la pandemia, que yo le pregunté, le dije, ¿cómo es posible que haya tanto negacionismo cuando este ha sido un país que tradicionalmente ha confiado en la ciencia, que la gente se vacuna por la gripe y se vacuna cuando va a viajar a un país del Ecuador donde hay enfermedades tropicales? La gente no titubea con esas cosas. ¿Y por qué ahora han surgido tantos antivacunas? Y me decía, no, es que es un mecanismo. Es un mecanismo psicológico, porque ante las abrumadoras cuestiones que golpean, las emociones que te asustan, el miedo, los muertos pasando por delante, la gente, el cerebro no lo procesa y prefiere instalarse en una explicación sencilla. Esto es una conspiración que nos están tratando de meter un chip, que dices, hombre, en comparación parece más sensato lo otro. Pero no, hay quien se ciega, ante la verdad, ante la certeza de que España no se puede equivocar sin votarme a mí. Entonces deciden instalarse en todo tipo de suertes de la teoría de la conspiración. Lo que pasa es que luego están directamente los que utilizan este recurso, recurren a las emociones, atacan por ahí cuando ni siquiera se lo creen ellos. Porque escuchar a Borja Semper... Hemos tenido oportunidad de conocer quien estaba intentando construir una trama contra el responsable de la UCO que investiga la corrupción, que se dice pronto, ofreciendo favores y prebendas políticas a quienes proporcionaran información para desacreditar al teniente coronel Balas de la UCO, dijo en su despedida de correos, literalmente, y como son palabras suyas, las quiero reproducir, porque justifican nuestras preguntas, dijo lo siguiente: y durante casi un año lo he compatibilizado, es decir, su puesto anterior, su puesto oficial, con la Dirección de Productos y Servicios, esto es, la dirección de toda la red de oficinas de correos de España, más de 2.500 oficinas, y la responsabilidad de más de 9.400 personas. ¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pues ahí estuvimos mano a mano todo este equipazo junto a la inestimable ayuda del resto de compañeros y compañeras de Sede Central. Da igual que Correos haya explicado y haya tenido que emitir una nota para explicar cuál era el verdadero cargo de Leire Díez. Nunca fue responsable del voto por correo en las elecciones generales pasados. La infraestructura, además, fijaos, tiene tantos controles que algunas de las decisiones se toman directamente desde el Consejo de Ministros sobre los responsables, sobre las autoridades que participan. Bueno, el caso es que da igual, porque los datos en esto no es lo que se persigue, no es lo que cuenta. Esto ya lo hemos visto en otros lugares, lo hemos visto, como decíamos, en Argentina, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Hungría, y es un asunto recurrente fuera de España. Pero el problema es cómo se menoscaba la democracia. Vamos a ofrecer una cápsula de café en esta mañana para las palabras de Pablo Simón en Hora 25. ¿Cómo funciona la democracia? Yo creo que es profundamente preocupante y irresponsable. Vamos a ver, no tendrá más de 50 años el que hayamos inventado un sistema por el cual nos alternamos el poder en ausencia de violencia.
¿Vale? Esto es algo inédito en la historia de la humanidad, porque lo normal era coger, asaltar el palacio donde gobernaba el rival, exterminar a sus partidarios, echar culo en el poder y quedarte ahí a perpetuidad. Así nos hemos alternado el poder durante cientos de años. Y hemos conseguido algo milagroso, que es la reversibilidad del poder, porque tú eres hoy la mayoría o soy yo, y yo tengo que pacientemente abandonar el palacio y esperar durante 4 años a ver si puedo persuadir a otros y convertirme en la mayoría. Y eso se fundamenta en un instrumento muy fácil, que es el voto, que podemos contar y recontar infinitas veces, y en el cual los actores que participan de la liza aceptan la legitimidad del resultado. Esto es fundamental para la operativa. ¿Tú te acuerdas que cuando hacíamos la broma sobre Eurovisión yo decía que el voto electrónico me parece el mal, precisamente porque no permite contar y recontar? ¿Vale? Nosotros, el voto que tenemos aquí en España, fíjate, si Leire Díez ha manipulado el voto, lo habrá hecho fatal, porque en el CERA le regaló un escaño al Partido Popular a costa del PSOE, o sea, para empezar. Pero es que además el voto de los residentes en España es imposible saber a quién podía beneficiar o perjudicar, porque se mete en la urna cuando termina el conteo en el colegio electoral, perdón, no a las 8. Separado, ¿no? Eso es, se mete junto, por lo tanto es imposible que lo sepamos. Pero es que esto lo sabe todo el mundo que ha participado en el proceso electoral y lo saben los partidos. En el momento en los que los partidos y los operadores políticos están mintiendo a sabiendas sobre algo tan delicado como esto, el problema es que permite legitimar cualquier vía para hacerse con el poder o para negar la legitimidad de aquel que está en él. Eso es abrir la caja de Pandora. Es que es abrir la caja de Pandora. Fíjate que es el juego en el que están los partidos de extrema derecha en todas partes. Pero tenemos esa polémica montada porque además el Partido Popular tiene que contestar también al fallo sobre la amnistía que, decía el periódico El País esta mañana en su titular de portada, da un respiro al gobierno que se siente asediado. Bueno, el caso es que tenemos esto. ¿Qué te parece, Pai? Bueno, yo creo que cuando escuchas a la gente que sabe un poco, que no se queda o que profundiza en los detalles de por qué y te explica por qué estas denuncias no tienen base o son un poco absurdas en sí misma, pues reconforta. El problema es que poca gente las escucha, ¿no? Es más fácil prestar atención o creerte esta idea de no, están robando el voto por correo. Y creo que en Estados Unidos tenemos un ejemplo muy claro del peligro y de lo fácil que es que calen esas ideas. Fíjate que en Estados Unidos tenemos el caso contrario. Aquí no sé si se lo creen las denuncias o no. En Estados Unidos Donald Trump se lo cree, pero porque Donald Trump tiene esa capacidad para en fin, retorcer un poquito la realidad para que siempre salga el beneficiado. Pero hay mucha gente que está convencida de que en 2020 robaron las elecciones a Estados Unidos, a Donald Trump, perdón, lo cual es todavía más ridículo porque en 2020 Donald Trump era el presidente, con lo cual incluso controlaba algunos de los resortes, ¿no? Tenía, digamos, cierta capacidad y sin embargo las ganó en 2016 cuando no las controlaba, las perdió en 2020 y las vuelve a ganar en 2024 después de 4 años de gobierno demócrata. Así que normalmente los datos y la realidad cuando se exponen desmienten todas estas teorías o le dan un contexto mucho más preciso, y me parece muy muy relevante lo que acabamos de escuchar de Pablo Simón, ¿no? Explicando por qué esta idea del voto por correo, de que es fácilmente manipulable o no se ajusta a la realidad, ni primero por los controles que hay y segundo por cómo se contabiliza y cómo es difícil determinar a quién beneficia o a quién perjudica. Bueno, no haría falta en un país normal desmentir una cosa de esta naturaleza, entre otras cosas porque esto perjudica al propio Partido Popular, ya lo estábamos escuchando antes, es que incluso los resultados les favorecieron en el voto por correo, pero es igual, porque aquí la verdad es lo menos importante, la verdad es woke, como han dicho en el chat, así que sí. Bueno, no vamos a entrar mucho más en este territorio, pero esta mañana nos acompaña la actualidad con este asunto, ya os podéis imaginar, porque además le está siendo eficaz. Yo he visto ya algún colgado en Twitter que de verdad yo buscaría ayuda. O sea, os veo a alguna persona fatal, como dice la pequeña bebé de esta casa. Es que es tan fatal. Ya he visto algún colgado que dice, fijaos, ¿quiénes pidieron el voto por correo? ¿No es sospechoso? Antonio Maestre, Fernando Berlín, Pedro Ballín. Digo, pedir el voto por correo, que es un ejercicio de... Las monjas votaron por correo, los discapacitados votaron por correo, los ancianos votaron por correo, ellos son parte del fraude. Es tan ridículo el desarrollo de esto, pero claro, consiguen una cosa, es una estrategia que en términos de marketing político es maravilloso. Estamos asistiendo a un tiempo que es increíble. Fijaos, Isabel Díaz Ayuso y sus provocaciones. Ayer saltó
señalando a la oposición, dice que es que les gustan los porros. Les gusta, son unos fumetas. Que yo pensaba y decía, ojalá tuviéramos una mirada un poquito más desprejuiciada. Y lo digo yo, que no fumo porros, pero ahí la tenéis, a Isabel Díaz Ayuso. La droga, sí, la droga que tanto con ella frivoliza el gobierno y la blanquea, y que tantos gobiernos del mundo han hecho lo mismo y después se han tenido que arrepentir, porque intentan equipararla y perseguir como siempre a la hostelería en todos sus intentos por ir colando la droga, intentando equipararlo como si fuera algo parecido, siempre estigmatizando las cañitas. Pues sí, nos gustan, sí. Que somos callejeros, somos de Madrid, nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino, ¿qué pasa? ¿Nos gusta? ¿Sí? La ministra de Sanidad, que persigue los bollos, pero que es incapaz de poner médicos en España entera, esta semana volvía a la carga con sus obsesiones con Madrid. Pues a la ministra le gustan los porros, a mí la fruta, a cada uno, oye, a cada uno le va lo suyo. Joder, el mal que nos está haciendo a los madrileños esta señora, porque además con este deje tan antiguo que llevamos años intentando quitarnos esa etiqueta cada vez que salimos fuera. Los madrileños son unos chulos. No, chulos no, nosotros no, y con este deje, ¿qué pasa? Que es de los años 30. Porque esta señora se ha quedado instalada en los años 30. Bueno, dice, ¿por qué ahora siempre con esa chulería y con esa mala leche? Porque es verdad que ha conseguido recuperar un cierto orgullo del madrileño que sentía ese corazoncito herido, pero no nos engañemos. Los que estaban instalados en esa nostalgia de los años 40, los que les gusta irse a bailar el chotis, pero esos ya la votaban. Tampoco es que esté siendo muy transversal. A mí como madrileño me avergüenza profundamente escuchar hablar en estos términos, con ese tono, con esa chulería y metiendo el dedo en el ojo enfrente. Pero además, el recurso de la droga, por favor, quiero que... Otro café. Droga, sí, la droga que... La droga, esto nos va a dar para una cuña publicitaria aquí en la cafetera, aquí en este programa, pero fijaos, otra... O el de nos gustan las cañas, pues sí. Claro que digo, no, resulta que es que a los de Valencia no les gustan las cañas, resulta que es que en Sevilla no les gustan los porros, pero, bueno, fijaos, sobre las drogas. Cuidado con abusar de las drogas, Ayuso, del argumento. Cuidado, porque claro, no está el Partido Popular para presumir. Esta mañana se lleva otro café cortado Emilio Delgado. Siento que únicamente tengan en el partido de la oposición 10 diputados de 24 que no llegan ni a la mitad, y esa es la importancia que dan ellos al deporte. Prefieren los porretes y esperemos que en la proposición que traen ustedes estén todos aquí. Este gobierno cree y apoya el deporte con ayudas al deporte infantil, al deporte femenino y por contra... En el anterior pleno, la señora Elisa Vigil trató de instalar una caricatura que la derecha maneja con soltura, que viene a decir que a la izquierda no nos... Bueno, lo dijo textualmente, a la izquierda no les interesa el deporte, les gustan más los porritos, dijo. Los porritos nos gustan a nosotros. A mí me pareció aventurado, señora Vigil, decir esto viniendo de un partido que mientras nosotros presentábamos en esta Cámara y sacábamos adelante declaraciones institucionales a favor del deporte madrileño, ustedes convertían Madrid en el epicentro del turismo de borrachera europeo en plena pandemia. Me parece aventurado decir ese tipo de cosas teniendo en cuenta que mientras nosotros nos entrevistábamos con federaciones deportivas madrileñas, ustedes nombraban como vocal del Consejo de Asuntos Taurinos a una persona condenada por homicidio y conducción imprudente bajo los efectos del alcohol. Me parece quizá aventuradas ese tipo de afirmaciones teniendo en cuenta que mientras nosotros enmendábamos los presupuestos de la Comunidad de Madrid pidiendo más deporte y más recursos para el deporte madrileño, ustedes nombraban como jefe de gabinete de la presidenta, de la señora Ayuso, o como consejero de Justicia e Interior nada menos que a 2 personas condenadas y detenidas por cuadruplicar la tasa de alcohol. Me parece, señora Vigil, que debería ser usted más prudente, porque este que le habla en el año 95 estaba en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Vallés, en el equipo nacional de taekwondo. En el mismo año mi portavoz, la señora Mónica García, competía en los campeonatos de España de atletismo y en ese mismo año el presidente de su partido era fotografiado de vacaciones en el yate de un conocido narcotraficante gallego. Señora Vigil, un puntito en la boca, un puntito de prudencia no le tendría mal. A veces es mejor callarse. Bueno, esto en lo que se refiere al cachondeo matinal, al vodevil político, a nuestro pequeño serial, a nuestra pequeña sitcom de la política española, pero ahora vamos a dar cuenta de las noticias
de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor para tratar de comprender un poquito mejor el mundo. El fallo sobre la amnistía. Resulta que sabéis que ayer hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, da luz verde, ahora tendrá que ser votado, pero da luz verde a los planteamientos. Son constitucionales los planteamientos de la amnistía. Esto ha provocado pues un pequeño terremoto también en el ámbito político, y hemos visto al Partido Popular criticándolo. Dice: eso es corrupción, eso es va contra la institucionalidad. Hoy nos pretenden convencer de que comprar un gobierno con privilegios es legal. Como no se prohíbe, es legal. Y yo digo que no. Comprar un gobierno con un privilegio ni es ético, ni es moral, ni es legal. Regalar impunidad a cambio de poder es corrupción. Cargarse la igualdad de los ciudadanos ante la ley también lo es. Y es inconstitucional, porque así lo han dicho todos los expertos en este país. Y es que los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, los letrados del Senado, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y fiscales, los constitucionalistas más prestigiosos han dicho que la ley de amnistía es inmoral y que la ley de amnistía no soporta el respaldo del derecho europeo y de la Constitución. Eso decía Alberto Núñez Feijóo, una inmoralidad que además es inconstitucional, a pesar de que el pronunciamiento es del Tribunal Constitucional. No intentéis entenderlo porque no tiene lógica. Bueno, contestaban desde el gobierno: es un pronunciamiento del Constitucional, pero además hay que darle tiempo, todavía no está ni siquiera votado. En relación con el Constitucional, respeto absoluto, es dejar trabajar el Tribunal Constitucional, que se pronuncie definitivamente. Saben la opinión del Gobierno, el Gobierno cree que la amnistía es plenamente constitucional, obviamente, y sobre todo la amnistía ya ha tenido efectos positivos, la amnistía ya ha servido para normalizar la vida política en Cataluña. Yo espero y confío y deseo que sea positiva esa sentencia, pero máximo respeto, dejémosle trabajar. Es algo en lo que coincide además también el Constitucional. Dice el periódico El Mundo esta mañana en su portada que la ponencia asume el argumentario del Gobierno para avalar la ley. El Constitucional justifica que Sánchez hizo la amnistía por interés general. El texto da por bueno que el pacto con Junts para seguir en la Moncloa tenía como fin rebajar la tensión política. Bueno, el caso es que, claro, que va a decir el periódico El Mundo cuando sus editores, cuando participan en las tertulias, se han pasado desde el 1 de octubre de aquel año diciendo que estamos ante un golpe de Estado. Ya hemos asumido ese lenguaje como si fuera normal. Entonces, cuando la neolengua se apodera de todo, colocar unas urnas, que podremos considerar que es un pulso extraordinario al Estado, que genera una tensión formidable, porque además esta España nuestra es como es, podemos hablar de lo que sea, además no es legal, además no cuenta con el aval de los organismos fiscalizadores de estas cosas, podemos hablar del 1 de octubre en los términos que queramos, pero un golpe de Estado como tal, un golpe de Estado. No, sí, porque suponía subvertir no era un golpe de Estado, nunca fue un golpe de Estado, y la grandilocuencia, la hipérbole tampoco lo convierten en un golpe de Estado. Pero ahí tenemos al Partido Popular protestando por esto. Bueno, mientras tanto, desde la izquierda defienden la ley de amnistía, lo hacía el Gobierno, lo hacía Óscar López, lo hacía Podemos. Nosotros siempre hemos dicho que la ley de amnistía era una ley constitucional, y yo creo que esta posición del Tribunal Constitucional reafirma esta aseveración. Imaginamos que ahora el Partido Popular y Vox se rasgarán las vestiduras y pondrán el grito en el cielo, pero yo creo que, como digo, la decisión del Tribunal Constitucional avala la opinión de que la ley de amnistía era una ley plenamente constitucional. Venga, Rafalote, no pierdas la paciencia. Dice, mucho los temitas españoles en esta mañana. Bueno, pero forman parte de nuestro pequeño vodevil. Alguien querrá escuchar los resúmenes de sucedió en la temporada pasada. Y, por otra parte, bueno, la ponencia reconoce poder pleno al Congreso para hacer todo lo que la Constitución no prohíba. Generosidad y convivencia, esa es la tesis del Constitucional para defender la amnistía, dice esta mañana el periódico ABC en su portada. Y mientras tanto, el regreso de Puigdemont queda en manos del Supremo y nunca sería antes de otoño, dice el periódico ABC. Ya está allí, además, intentando la derecha
posponer en lo posible la llegada de Puigdemont, la vuelta de Puigdemont a España y hacerlo a través del Tribunal Supremo. Mientras tanto, estos son los grandes asuntos que ocupan en materia de política nacional esta mañana las portadas de los periódicos. Pero hay varias cuestiones en materia internacional por la que quiero que nos detengamos, Pilar, porque la portada de La Prensa recoge una gran operación militar de Ucrania contra Rusia. Hemos visto las imágenes, supongo que las habréis visto en las redes sociales, son bastante impactantes porque resulta que con un ejército de drones camuflados en camiones consiguieron golpear un aeropuerto donde había bombarderos militares rusos y llevárselos por delante. Es un golpe contra la aviación de Putin muy importante. Estratégicamente es una cosa, en términos de operación de inteligencia, es alucinante, porque una superpotencia como Rusia, pues se les cuelan por un flanco así y bombardean un aeropuerto. Las imágenes además son espectaculares, ver a los drones chocándose contra todos los bombarderos, y hemos visto a Zelensky felicitando al jefe de los espías. El general de los drones que comandó esa operación de inteligencia se apunta en ese éxito. Mientras tanto, las conversaciones entre Ucrania y Rusia continúan y llegan a un acuerdo. Están preparando un nuevo intercambio de prisioneros. Without pressure, Putin will just keep playing games with everyone who wants this war to end. Talks in Istanbul just ended and I'm waiting for the Minister Ömer full report. They exchange documents through the Turkish side and we are preparing a new release of prisoners of the war. Bueno, acuerdo para intercambio de prisioneros, Pai. Sí, un acuerdo es el segundo acuerdo para un intercambio de presos al que llegan las delegaciones de Rusia y Ucrania en la segunda reunión en Estambul. Bueno, en este caso parece que además se va a ampliar. Han hablado ya que incluso de intercambiar todos los soldados que estén entre 18 y 25 años que estén gravemente heridos o enfermos. Es un avance. Hay algunos flecos que todavía quedan por definir. También los cuerpos de algunos soldados fallecidos serían intercambiados para bueno, pues que llegaran a las familias de ambos. Y en esta segunda ronda de negociaciones también lo que hemos escuchado es una vez más, digamos, las bases que defienden cada parte, ¿no? Desde Rusia escuchábamos a Zelensky insistir en que hay que obligar a Rusia a sentarse en la mesa de negociaciones con la sensación de que se le puede, de que hay que pararle los pies, y que hay alguien que le pueda parar los pies. Lo que pendía a la delegación ucraniana era en la declaración del alto el fuego, el intercambio, digamos, de los presos, y luego la devolución de los niños ucranianos de los que acusan a Rusia de haber secuestrado en su guerra por el país. Desde Rusia lo que han exigido una vez más, presentaron de hecho un memorándum para la paz, el que lo llamaron en la reunión, en lugar de habérselo enviado antes para poder haberlo analizado, pero volvió a insistir en básicamente lo que ha dicho otras veces, en que Ucrania reconozca la anexión de Crimea, reconozca también las 4 regiones tomadas por Rusia desde el inicio de la guerra, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, que renuncie a la OTAN y que limite su ejército. Así que de momento, bueno, no se ha avanzado mucho en algún tipo de acuerdo de mayor calado, y sigue coleando, como decías, esta operación tela de araña que desde luego desde Ucrania están intentando sacarle el máximo rédito posible en el ámbito propagandístico. Bueno, y acabamos de conocer el dato del paro. Mayo registra un nuevo récord de afiliación. El paro se sitúa por debajo de los 2,5 millones, por primera vez en 17 años. Es el dato que acaba de hacerse público. En 7 años la economía ha creado 2,8 millones de trabajo, señalan desde el gobierno, y mayo encadena un nuevo récord para la afiliación a la Seguridad Social, con más empleo de mayor calidad, defienden desde el Ejecutivo. El mercado laboral roza los 21,8 millones de afiliados después de crearse casi 200.000 puestos de trabajo. Descontados la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación se acerca a los 21,6 millones. Los registros diarios han superado los 21,8. Dice desde el gobierno que nunca ha habido tantas mujeres trabajando, que la Seguridad Social ya cuenta con más de 10,3 millones de afiliadas y que el desempleo descendió en todos los sectores
y en todas las autonomías. Y en el caso de las mujeres es la cifra más baja desde octubre del año 2008, al quedar por debajo de los 1,5 millones. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, y en México hablábamos ayer de las elecciones para elegir a los jueces. Algunos ven la baja participación como un revés para Sheinbaum, aunque hay algunos matices, hay algunas claves. En todo caso, Claudia Sheinbaum celebraba la convocatoria. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Con el nuevo Poder Judicial se hará realidad el anhelo juarista de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Un verdadero Estado de Derecho, donde nadie, ni siquiera los más poderosos, estén por encima de la ley. México es el país más democrático del mundo. Vivimos un momento extraordinario. Somos un país libre, soberano, independiente, cada día más justo y más democrático. Bueno, Pilar, la convocatoria no reunió la participación que se esperaba, no consiguió esa participación, pero tiene algo de letra pequeña esto, ¿no? Tiene mucha letra pequeña. Hombre, esta votación ha sido histórica. Es la primera vez que un país elegía prácticamente la totalidad de sus jueces por votación directa de la población. Hay algunos países, Estados Unidos, sin ir más lejos, en donde hay algunos jueces que sí se votan, en Japón, en Bolivia también, pero en ningún sitio como en México con esta cantidad, ¿no? Eran 2.681 cargos de diversa consideración, digamos, en la jerarquía, pero había desde funcionarios de la Corte, o sea, responsables de la Corte Suprema, hasta jueces de distrito, es decir, eran un número enorme y todos ellos elegidos por sufragio universal por parte de la población. Es verdad que, pues desde el gobierno de Claudia Sheinbaum se defendía esta medida como la forma más democrática de elección de los jueces, se esperaba una participación mayor. Claro, aquí era una consulta, esto no se puede comparar con unas elecciones, ningún referéndum o ninguna consulta ha tenido unos datos de participación tan elevados como, por ejemplo, una elección presidencial, ¿no? Entonces había algunos precedentes en los que pues Claudia Sheinbaum podía compararse. Por ejemplo, una consulta convocada por Andrés Manuel López Obrador sobre su mandato, que sí alcanzó un 17% de participación. Hubo otra anterior que alcanzó un 6%. En si lo comparamos con ello, un 13%, estaría en un nivel intermedio, aunque había algunas declaraciones de Claudia Sheinbaum en las que ella aseguraba que esperaba que se pudiera alcanzar o se pudiera rozar el 20% de participación. También es verdad que este ha sido unas elecciones emblemáticas para el partido, para Morena, pero la oposición pidió boicotearlas y abstenerse, y en este sentido pues también ha tenido algo desde luego impacto en este campo. En cualquier caso, desde el gobierno mexicano se defiende que es la manera de democratizar. Ellos creen que es una manera de acabar con uno de los problemas que tiene México en su justicia, que es que el 90% de los homicidios resultan impunes, y abriendo a la participación popular, la elección de los jueces, pues esperan poder contrarrestar esto. Hay muchas críticas y hay muchas dudas con respecto al sistema y a lo que puede suponer, pero de momento, más allá de la batalla, de los reproches políticos, la participación sí que deja algunas dudas. Una participación tan baja con una presidenta que, por otro lado, cuenta con un 80% de respaldo popular. Esto también es uno de los asuntos que ha sido destacado, y hay algunos analistas que creen que también la baja participación tiene que ver con que buena parte de la población no entendió qué era lo que había que votar. Ha habido problemas para implementar las elecciones, y hay bastante letra pequeña en este asunto. Ya explicamos ayer que es un modelo que tiene luces y sombras, que preocupa, inquieta, porque podría dar entrada, por ejemplo, a un montón de jueces impulsados, señalados, amparados bajo el paraguas del crimen organizado,
tiene recursos para hacerlo, o del narcotráfico, los pueden colar dentro de la judicatura. Si es por elección, hay quien puede tener la tentación de manipular eso, y luego coloca a los jueces también en una posición muy complicada, porque tienen que llegar a acuerdos, a compromisos con un electorado que después, en cierta manera, pues eso también crea condicionantes. Y tener que hacer campaña para un juez, tener que reunir apoyos, supone tener que hacer compromisos y concesiones y después tener que cumplirlos. Y eso, pues en el ámbito, en la tarea de un juez, pues no parece que sea lo más adecuado. Dice Agrende, ya, bueno, pero eso ya sucede. Lo que pasa es que es más fácil, algunas de las críticas. Eso es un modelo que, como todo, pues tiene pros y contras, pero es verdad que en México pues dan un paso en esa materia. Mientras tanto, vemos también otras cuestiones que están encima de la mesa en estos días. Decíamos antes, los bombardeos sobre Gaza continúan, la mirada del mundo. Hay críticas. Ayer escuchamos al presidente del gobierno denunciando desde Melilla los bombardeos una vez más. Un tiempo en el que la televisión abre a diario con la imagen de hospitales en ruinas, destruidos por las bombas, como está ocurriendo en Gaza. Hace unos días fue desmantelado el último hospital del norte de la franja de Gaza y que seguía operando gracias al coraje de un puñado de profesionales. Cientos de médicos y de enfermeros y enfermeras han muerto en Gaza por no dejar atrás a sus pacientes. Han muerto literalmente abrazados a los civiles que pretendían salvar hasta el final. Por eso hoy, más que nunca, con emoción, creo que es necesario honrar su memoria en este acto que tiene lugar a orillas del mismo mar que une Palestina con España. Así que yo también, presidente, apelo a las palabras del Papa. Bueno, pues Israel ha destruido el único centro de diálisis en el norte de Gaza que quedaba en un nuevo ataque a la devastada infraestructura sanitaria del enclave palestino. Aquellos pacientes que se tengan que someter a diálisis ya no pueden contar con esa terapia. Y sí, palabras, las del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que se une a la de otros líderes internacionales. Macron insistía este fin de semana: si abandonamos Gaza, matamos la credibilidad de la Unión Europea. If we abandon Gaza, if we consider there is a free path for Israel, even if we do condemn the terrorist attacks, we kill our own credibility in the rest of the world. And this is why we do reject double standard, and this is why I think it's very important in our current environment to be consistent and to follow our... Claro, y Gaza duele tanto, como dice Mamen en el chat del programa, en el chat de Twitch, como dicen los oyentes en el chat de YouTube. Es tan doloroso lo que está ocurriendo, es tan extraordinariamente impactante lo que vemos cada día, los testimonios de los médicos, de los doctores, de familias, de quienes allí han asistido a las víctimas, que cuentan cómo madres abrazadas a criaturas de 4 años les piden perdón por no haberles podido proteger, por no haber podido proteger a sus familiares. Es tan escalofriante la tragedia, el mundo, la indiferencia, el mundo mirando para otro lado mientras vemos en directo, asistimos en directo a cómo un pueblo entero es arrasado, es silenciado bajo las bombas, el clamor de una sociedad entera, con imágenes salvajes, brutales, retransmitidas en directo, padres llevando fragmentos de sus hijos en los brazos recogidos entre los escombros, animales que se comen los cadáveres por los restos de las calles. Es una cosa tan escalofriante, es tan extraordinariamente salvaje lo que está haciendo Netanyahu en Gaza, que hay quien se plantea, ¿nos estamos anestesiando o por el contrario debemos seguir insistiendo en esto con el dolor tan impactante que nos causa en las retinas? Y yo honestamente creo que sí, que no hay que dejarlo ni un solo día, porque estaría bueno. Es que solo falta que encima ganasen el relato. Es que solo falta que encima caiga en el olvido semejante barbaridad. En fin, es una cosa tan salvaje. Bueno, ha zarpado un nuevo barco de la Flotilla de la Libertad y Greta Thunberg va en la misma, ¿no, Pai? No escuchamos a Pilar, no sé si es que tiene
Ahora. Sí, perdón, aquí estoy. Sí, no, te comentaba que un nuevo barco, él se llama el Madlin, en esta ocasión ha zarpado este domingo con la idea o con la intención de romper el bloqueo que mantiene Israel a la ayuda humanitaria y ser capaz de entregar algo de comida y de medicinas y un poco algunas de los productos que más se necesitan en Gaza. Ha zarpado desde Sicilia con 12 activistas a bordo, entre ellos Greta Thunberg, que está muy comprometida con la reivindicación de la causa palestina y la denuncia de los crímenes de Israel. Hay algunas personas conocidas, hay una eurodiputada y un actor irlandés que también viajan a bordo y tienen, bueno, sobre todo buscan con esta nueva misión de la Flotilla de la Libertad visibilizar el bloqueo y denunciar estas acciones de Israel, que, como dices y como has contado hace un momento, pues mantienen una situación realmente desesperada en Gaza. Fíjate que había una noticia este fin de semana también de cómo las asociaciones de pediatras españoles están pidiendo una respuesta ética ante el hecho de que se esté dejando morir de hambre a niños, ¿no? También desde Naciones Unidas han pedido investigaciones sobre las muertes de civiles que intentaban obtener comida en los sitios, bueno, pues estipulados por Israel para recoger la ayuda humanitaria, y sin embargo que fueron disparados, y hay en alguno de estos campos o en algunos de estos centros de distribución de comida murieron 30 personas, en otros 70, y bueno, de momento Israel niega todos estos hechos, dice que va a investigar, pero se mantiene con una cierta impunidad. Y estos días también llamaba la atención, había un artículo interesante de Naciones Unidas que también, fíjate que es algo que tiene a lo mejor más que ver con las mujeres, pero también llamaba la atención sobre la grave situación de higiene menstrual que enfrentaban las mujeres y niñas en Gaza, ¿no? Ante la dificultad de acceder a los productos más básicos, esta crisis era una especie de emergencia silenciosa, pero para que pongamos todavía más en contexto las dificultades que están atravesando todas las personas en Palestina, y en este caso concreto las mujeres también. Así que no hay palabras para describir semejante atrocidad, semejante barbaridad a la que estamos asistiendo, como decimos, prácticamente a diario, a través de las imágenes que nos va dejando la actualidad. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Siente el nuevo día y deja ya las penas. Hay que vivir con alegría y sentir con valentía, porque no estás tan sola, nunca estarás sola. Juntos podemos hacer que todo salga bien. No te sientas tan sola, porque nunca estarás sola. A mí me sorprende muchísimo, Pai, todavía los argumentos que escuchamos en algunas tertulias, en algunos debates, donde hay quien incluso sigue defendiendo todavía la legitimidad de Israel. Es que todavía tienen el valor de decirlo en público, que yo es algo que me resulta completamente insólito. Entiendo que Israel ha sido muy hábil, o el gobierno de Netanyahu o los últimos gobiernos muy hábiles buscando aliados para defender el discurso fuera de sus fronteras, pero resulta tan impúdico viendo lo que estamos viendo que todavía hay quien lo defienda. Y es que incluso en televisión decían, bueno, pues que el derecho a la legítima defensa. Mira, yo no sé si ese argumento valía para las primeras horas, pero cuando estamos viendo lo que está sucediendo, dicen, no, es que claro, la culpa es de Hamás, porque los utiliza de escudos humanos. Claro, entonces tú decides bombardearlos. Y dice, pues hombre, si están utilizando niños de escudos humanos, igual es que no es una buena idea soltar una bomba ahí. Pues mala suerte, te han cogido la estrategia. Y eso, si consiguiéramos desligarnos del contexto, de la historia, de cómo hemos llegado a donde hemos llegado, del papel de Hamás en todo eso, del papel de Israel fomentando la expansión de Hamás, en fin, aunque consiguiéramos mirar de manera aislada lo que está ocurriendo, y aunque consiguiéramos distraer a todos los sinvergüenzas que están defendiendo semejantes barbaridades, y consiguiéramos distraernos de la historia, de cómo hemos llegado aquí,
es tan ilegítimo, es tan indecente justificar que puedas bombardear hospitales, colegios, universidades. Es que los utilizan de escudos humanos, entonces es normal que yo les suelte una bomba. Es un argumento y que arrase todo y que se lleve por delante, sí. Que se lleve por delante familias, niños, hospitales, además de ser delitos de lesa humanidad perfectamente contemplados, porque hasta la guerra tiene reglas. Pero además fíjate que todas estas justificaciones y estos argumentos se caen por su propio peso, incluso por las mismas declaraciones del gobierno israelí, que dice que es la única manera de erradicar a una organización como Hamas, y resulta que en paralelo están diciendo que tienen más combatientes que nunca. Realmente da la sensación de que toman a la opinión pública realmente por idiotas. Pero más allá de esto, este fin de semana también ha tenido mucho eco un testimonio de un médico, un cirujano estadounidense que ha estado, trabajando como voluntario en Gaza, ¿no? Y se llama Feroz Sidwa, y llevó su testimonio a Naciones Unidas y era muy impactante. Él decía que en las 5 semanas que había estado allí no había visto ni había tratado a ningún combatiente. Esta idea de que en los hospitales están tomados por Hamas y que por eso se los bombardea Israel, decía que no, que sus pacientes eran niños de 6 años con metralla en el corazón y balas en el cerebro, que fue un titular que llegó a muchos medios, ¿no? Porque lo explicaba así, con esta metáfora tan gráfica, hablaba también de cómo mujeres embarazadas. Es decir, estas acciones de Israel están teniendo un efecto tan desproporcionado sobre personal vulnerable como las mujeres y los niños. Y él decía otra cosa que me impactó mucho, me llamaba la atención. Decía que más de la mitad de los niños en Gaza tenían tendencias suicidas, y se preguntaba, ¿alguien es consciente de lo que significa encontrarse con un niño de 5 años que ha perdido las ganas de vivir? Y claro, esta situación que se está manteniendo y que se está justificando con estos argumentos es quizá lo más indignante y lo que llama la atención, que no cause una mayor indignación o una mayor condena y protesta global. A ver, yo creo que todas estas... Además, todo esto se suma al tiempo que estamos viviendo, que, como decíamos al principio del programa, donde la provocación, todo eso forma parte de forma parte con mucha naturalidad de todo la propaganda política y todo esto. Entonces, puedo meterle el dedo en el ojo y presentarme como un desalmado que está justificando que se suelten bombas sobre población civil y no pasa nada. Y esto, la barbarie, dice Ángel, y además que las palabras se las lleva el viento. Y esto es cierto. Pero mientras tanto, algunas de las imágenes pues las vemos en las portadas de los periódicos en estos días también. Vamos a conversar enseguida con Juan López Duralde. Sabéis que los martes abrimos un capítulo en La Cafetera para hablar de esto. Pero ayer me decía María, nos fuimos a comer y me decía, ¿y no tienes estrés postraumático? Porque es verdad que estamos asistiendo a un golpe tan bestia, tan salvaje, como en el programa conversamos ayer con el periodista del diario.es, que ha escrito precisamente sobre la ansiedad informativa, que hace que muchos psiquiatras, muchos psicólogos estén pautando que la gente no vea noticias, no en la dimensión en las que los ven, porque se está llevando por delante la salud mental de los ciudadanos, porque estamos asistiendo a auténticas barbaridades. Pero yo le decía a María, no tengo estrés postraumático por una razón. Primero, porque La Cafetera es un oasis de esto. Aquí intentamos, dentro de la indignación, dentro de la preocupación, dentro de señalar esto, pero La Cafetera es un espacio donde intentamos conversar sobre actualidad con mucho sosiego. Y fijaos, estamos enfadados, pero con mucho sosiego. Y luego también porque tenemos la convicción de que esto que está ocurriendo es una enorme injusticia de una proporción salvaje, pero no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. Por desgracia, pero para mal o para bien, es verdad que ahora tenemos la capacidad para señalarlo, para denunciarlo, para contemplarlo a tiempo real. Pero no es menos doloroso que maten a 1 millón de hutus a machetazos, o de tutsis, o que se maten poblaciones enteras por cientos de miles, o que secuestren a familias enteras en medio de África de las que no tenemos conocimiento. El mundo es un sitio muy hostil, muy complejo en ocasiones, y tenemos que hacer lo posible por contribuir en nuestra pequeña medida, en nuestra particular medida, aunque sea en una dosis muy pequeñita, en denunciarlo, señalarlo, enmarcarlo, para que no queden impunes todos esos delitos, pero intentando también, si no relativizar, sí comprender la dimensión de la complejidad en la que vivimos como especie, como planeta, como coexistencia, y eso también permite sobrellevarlo con una cierta
con una cierta tranquilidad. Bueno, vamos a conversar enseguida con Juan López de Uralde y que no se os olvide darle un buen trago al café para intentar sobrellevar con un poquito de tranquilidad este mundo tan complejo en el que vivimos. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Pues no sé exactamente a qué esperamos, porque es verdad que da pánico ver cómo vamos descuidando los asuntos trascendentales, preocupa, pero bueno, para eso nos rodeamos de gente como Juancho López de Uralde. Juancho López de Uralde, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Que nos ayuda a comprender un poquito las prioridades, que nos ayuda a entender un poquito las necesidades, las urgencias, algunas cosas también. Oye, hay buenas noticias, o por lo menos que tienen algún corte positivo, que siempre nos trata de traer Juancho. China ha logrado reducir las emisiones de CO2 a través de tecnologías limpias, y eso a pesar de un montón de cosas en contra que suceden, como la subida de la demanda energética. Bueno, es un dato esperanzador porque por fin en el primer trimestre de este año, de 2025, China ha producido menos CO2, ha emitido menos CO2 del que emitió el año anterior. Si se consolida esta tendencia, China, que es un país clave en la lucha contra el cambio climático, porque supone prácticamente por sí solo la emisión del 30% de los gases de efecto invernadero del planeta, y en la última década casi el 90% del aumento de las emisiones se debe a China, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que estemos asistiendo, quizás, ojalá, al pico de esas emisiones, pues es una noticia esperanzadora. Efectivamente, eso se ha conseguido fundamentalmente gracias al desarrollo de las energías renovables, de la energía solar y de la energía eólica en China, ¿no? Hay que recordar que China es un país enormemente dependiente del carbón, ha basado todo su desarrollo en la quema de millones y millones de toneladas de carbón. No obstante, la verdad es que llevan ya años tratando de impulsar un nuevo modelo energético. De hecho, por ejemplo, son líderes mundiales en el desarrollo del coche eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, esto que tiene evidentemente su lado oscuro también, en el sentido de que hay una dependencia muy fuerte de minerales y de hecho los chinos cada vez controlan más el sector minero global o bueno, pues otras cuestiones, pero bueno, lo cierto es que hay que analizarlo, hay que entenderlo como una buena noticia, ¿no? El hecho de que por fin podemos estar, quizás, ojalá, en el pico de las emisiones globales, porque si China empieza a descender, pues las emisiones globales van a descender, y eso sin duda pues es una buena noticia, ¿no? Algunas otras cosas que también están ocurriendo, bueno, no nos resultan tan esperanzadoras, porque hemos visto el lobby de la caza, cómo vuelve a presionar. He visto que habéis señalado pues algunos movimientos del Ministerio de Agricultura, a Luis Plana, lobista de la caza, el negacionismo. Se recuperan, bueno, se le da un plazo un plazo transitorio a la moratoria de la prohibición del plomo en los cartuchos, en las balas, en lo que se utiliza para la caza, ¿no? A ver, es que, bueno, pues este gobierno
durante muchos años ha hecho gala de sus políticas verdes personalizadas en el Ministerio de Transición Ecológica y en Teresa Rivera, pero hay otro miembro del gobierno que es Luis Planas que siempre rema en dirección contraria, ¿no? Y que nos tiene acostumbrados pues a hacer todo lo posible en contra de las políticas ambientales en sus competencias. Y ahora mismo una cuestión que ha sentado como un jarro de agua fría ha sido que en la Unión Europea, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, estaba discutiendo una decisión que, bueno, lleva tiempo solicitada por los científicos, que es la prohibición del plomo en las balas y tal, ¿no? El plomo es un contaminante. Todos las agencias de salud pública advierten de la necesidad de reducir la exposición al plomo y, sin embargo, hay unos 45.000 toneladas de residuos de plomo que llegan a nuestros campos y a nuestros mares provenientes de actividades como la caza o como la pesca, ¿no? Y ahí tienen alternativas, hay alternativas a esta munición y, sin embargo, ha sorprendido la posición del gobierno español de solicitar una moratoria de 4 años para la entrada en vigor de esa medida, ¿no? Lo cual, pues, para un gobierno que siempre presume de verde, etcétera, etcétera, pues digamos que es bastante decepcionante. Como digo, no es la primera vez que nos topamos con el ministro Planas defendiendo actividades, subvencionando a las organizaciones de caza y, en definitiva, promoviendo ese sector o obstaculizando medidas de las que están en contra, como es el caso de esta eliminación de los proyectiles de plomo, que al final lo que hacen es contaminar nuestro medio ambiente. Oye, los diputados franceses también hemos visto cómo se derogaban las zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades. Es una mala noticia también porque vemos como el acceso de ciertos vehículos contaminantes a las grandes ciudades ahora es materia de asedio por parte de la derecha y de la extrema derecha. Sí, lo hemos hablado en muchas ocasiones en el programa, ¿no? Cómo las políticas de derecha y de extrema derecha directamente tienen pues a las medidas en contra de la contaminación y en favor de una atmósfera más limpia o de menos daños a nuestro entorno en su objetivo. Las derechas, presionadas por la extrema derecha o directamente ellas mismas, hacen políticas directamente contrarias a los avances ambientales, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, uno de los elementos que han prohibido en Francia, o que han, digamos, eliminado en Francia, ha sido las zonas de bajas emisiones, ¿no? Zonas que también en España están encuadradas dentro de la ley de cambio climático. La ley de cambio climático contempla que las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que establecer zonas de bajas emisiones. Esta es una herramienta que sirve para la reducción de la contaminación en las ciudades. De hecho, ciudades como Madrid, donde los niveles de contaminación eran altísimos hasta la imposición de una zona de bajas emisiones, ahí se produjo una caída de esas emisiones, es decir, que tienen una efectividad probada, demostrada en la reducción de la contaminación y, sin embargo, bueno, con el argumento barato además utilizan argumentos que pueden parecer de izquierdas, ¿no? De que esto perjudica a las clases trabajadoras, lo cual es absolutamente falso. Pues se han cargado las zonas de bajas emisiones. Es un nuevo paso atrás de lo que estamos viendo que está ocurriendo en distintos ámbitos de la Unión Europea y con las políticas de la propia Unión Europea, en un momento en el que el trumpismo se impone y una de sus consecuencias es, sin lugar a dudas, el retroceso en políticas ambientales, ¿no? Es una paradoja que cuanto más grave es la crisis ecológica, cuanto más alertas hay sobre el cambio climático, cuanto más esfuerzo se hace desde la comunidad científica por concienciarnos, pues nos encontramos con estas medidas que, como decimos muchas veces en este programa, si quieres políticas ambientales, piensa bien a quién votas, porque esto
no es indiferente. Total. Juancho López Duralde. Juancho, gracias, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo, Fernando. Cuídate mucho. Adiós. Ya, y yo no digo nada, pero claro, así no dan ganas de ser optimistas, ya lo sé yo, pero digo, mira que intentamos combatirlo, Pai, pero es que es lo que hay. Tú que eres la voz de la conciencia, danos alas, danos ánimos. Bueno, nos podemos quedar con la primera noticia que ha contado Juancho, ¿no? De algunos avances en la reducción. Parece que es posible si un gigante como China, pese a todas las dudas y todas las críticas que recibe China en algunos ámbitos, bueno, pues si ha conseguido reducir sus emisiones, primero indica una voluntad de hacerlo, de ser consciente del problema y de la crisis que tenemos encima, y luego indica un cierto éxito. Así que miremoslo, quedémonos con eso de todo lo que nos ha contado Juancho. Bueno, os veo muy dormidos en el chat, ¿eh? Moniquilla, Andotacas, buenos días. Dice, si las noticias diarias nos dan ansiedad, dice, igual lo que toca es quemarlo todo. Hombre, vamos a empezar por algo más sutil, ¿no? Que a la vez a mí me preocupaba esto porque yo decía, ayer cuando conversábamos con José Precedo, es este periodista del diario.es que ha hecho este análisis sobre cómo nos están afectando las noticias. Él ponía el foco bastante sobre los periodistas, que a mí, bueno, me parecen un actor secundario en todo esto, porque digo, si nos afecta a nosotros, para eso se nos paga. Es verdad que, oye, pues a nadie le gusta que le afecten y es uno de los males médicos de nuestra profesión seguramente, porque tienes que digerir toda esta información, procesarla y luego darla a conocer, pero también forma parte de tu actividad y bueno, pues tienes los mecanismos porque además consigues desconectar, se presupone un filtro para poder hacer esto. Pero es verdad que como ciudadanos, porque además también todos tenemos acceso a las redes sociales, a mí sí me preocupa mucho el impacto, el efecto que todo esto tiene sobre la ciudadanía. O sea, yo no sé. Tengo un amigo, mi amigo Miguel, que lleva años diciéndonos, joder, llevamos viendo películas de guerra, los videojuegos. Ha llegado, por cierto, un mensaje de un oyente de la cafetera. Me ha gustado mucho que nos dijeras esto porque estamos intentando, ya lo sabéis, darle una vuelta a nuestra sección de videojuegos, a abrir el foco, ¿no? Intentando ser más amplios, no hablar de un título en sí, sino ¿qué podemos aprender de este videojuego sobre ciertas cosas? Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de los videojuegos de guerra sobre la polarización, la crispación? Porque es verdad que nos estamos acostumbrando a unas retóricas, siempre se ha jugado, los críos siempre han jugado a la guerra y siempre han jugado a vaqueros e indios y siempre ha habido con una pistola o con una espada de madera. Sí. O sea que esto siempre ha formado parte de la dinámica de la humanidad. Pero es verdad que llevamos un tiempo en el que, claro, no es lo mismo jugar con una espada de madera que con un videojuego tan realista que está reventándole los sesos a un tío con un RPG. O sea, hasta en esto hemos avanzado en una dirección un poco peligrosa, un poco tal. Y había un oyente de la cafetera que nos decía, pues a mí me preocupa porque, fijaos. Hola, buenas tardes, soy Jorge desde la Retaguardia. Me ha parecido genial vuestra nueva perspectiva de la sección de videojuegos y quería hacer un pequeño aporte. Me parece muy interesante que se pasa de puntillas el tema del belicismo en los videojuegos. Yo personalmente me identifico mucho, Fer, con tu posicionamiento vital pacifista y siempre me ha chirriado cuando mis amigos jugaban estos juegos de matar y de guerra. Cuando he jugado alguno me he dado cuenta de que muchos de estos juegos llevan a una normalización de la violencia, del lenguaje belicista, crear enemigos, enfrentamientos y, en definitiva, normalizar la cultura de la guerra. Sabemos que detrás de esto hay mucho dinero metido y muchos intereses para normalizar ciertas ideas entre la sociedad para cuando surge un conflicto real. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente aportar sobre lo que me parece un temazo del que seguro que hay muchísima bibliografía y que se podría considerar para tratar y debatir y poder confrontar con más datos y opiniones. Y sobre todo ser más conscientes sobre a lo que nos exponemos o exponemos a nuestros hijos cuando hablamos, por ejemplo, también de videojuegos. Gracias, Jorge, es verdad. Y me parece además una aportación muy interesante. Gracias por enviar el mensaje desde la Retaguardia, porque es verdad, nos acostumbramos con una naturalidad a convivir con estos videojuegos, a recomendarlos, a jugarlos. Tampoco yo creo que haya unos hilos que manejen, vamos a dirigir la sociedad para que se como que naturalice la guerra. Creo que es verdad que la guerra,
acumula un montón de experiencias límite de, no sé, todo el mundo de esta cosa loca de las hormonas que nos vuelven locos, de la adrenalina, y entonces eso hace que los videojuegos relacionados con esas cosas pues tengan una intensidad también formidable y, oye, lo llevas al terreno de la ficción, que no está mal, ¿no? Pero es verdad que de alguna manera sí que da la impresión de que nos están colocando, como estamos viviendo, como en esta cosa. Nos estamos acostumbrando a lo malo, Pai. Sí, no sé si a lo malo, pero a esa realidad, ¿no? Es verdad que es llamativo que haya esa normalización con el tema de los videojuegos violentos, o que consisten literalmente en volarle la cabeza a cuanta más gente mejor, o algunos otros que consisten en atropellar. Es verdad que normalmente tienen una limitación por edad, o una recomendación por edad, que el problema es que no se cumple. A mí lo que me llama la atención es esa reacción social que hay a veces con el tema de la pornografía, con el tema del sexo, para intentar prevenir el acceso de menores de edad a contenidos sexuales, bueno, pues en algunos casos como la pornografía, que está más que documentado los motivos por los cuales se rechaza, pero sin embargo hay muchísima menos presión sobre el acceso a videojuegos violentos, o en general a violencia, no solo a videojuegos, sino a contenidos violentos, incluso a discursos violentos, podríamos decir. Y quizá eso nos define un poco como sociedad, y es una de las reflexiones que tenemos pendientes, y que también probablemente sirva para explicar algunos de los problemas que vemos en la sociedad hoy en día. A ver, más mensajes. Andreu, buenos días. Buenos días, cafeteros. Si solo leemos noticias que nos repiten lo mal que está todo, es lógico que nos entre ansiedad. ¿A quién le interesa que constatemos que no hay alternativa? Sobre Gaza se pueden dar datos como que cada vez más gobiernos, instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, personalidades y gente común se posiciona en contra del genocidio. Ahí hay 1000 ejemplos para dar. Es verdad, y hemos visto a Spielberg, el último de ellos, que también se ha pronunciado en contra. Fijaos, además, que él ha sido un militante por explicar el dolor que sufrió el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, y lo ha llevado al cine con una magistralidad extraordinaria. Es una voz muy acreditada y, por lo tanto, para el gobierno extremista de Netanyahu es un golpe brutal que se pronuncie en los términos en los que se ha pronunciado el propio Spielberg. Pero hay un montón de voces, ciertamente, y se podía destacar eso. Lo que pasa es que yo pienso que también aquí entramos en un territorio muy complicado, Andreu, porque por otra parte piensa que, por una parte, algunos tenemos la convicción de que no se debe edulcorar lo que estamos viendo, porque es importante que la conciencia no quede aniquilada. Y que el relato no lo hagan ellos, como decíamos antes, ¿no? Entonces ahí sí que creo que es importante, sí, poner de manifiesto un montón de cosas positivas que están sucediendo paralelamente en el conflicto, que supone además contarlo, supone no abandonarlo, no olvidarlo, y luego es mucho más difícil de elaborar esa información, porque esto es una tesitura en la que nos encontramos casi cada mañana. Es muy fácil encontrar todo otro tipo de información. Encontrar cosas más positivas, sesgos más positivos, como muchas veces nos recomienda Cristina Fernández, que nos envía siempre noticias positivas. Pero es verdad que en ocasiones, pues, para no alejarnos de la actualidad, resulta más difícil de elaborar, ¿no? Y se requieren unos recursos que, desde luego, nosotros no tenemos. Pero es verdad que esa es la gran asignatura, y eso es lo que intentamos en La Cafetera, porque es el espacio que intentamos defender, Pai. Sí, mira, te iba a decir, hay una noticia positiva estos días que te la he enviado antes, sobre Bill Gates, ¿no? Que ha confirmado, bueno, ya había dicho que iba a donar la mayor parte de su fortuna, pero ha confirmado que el 99% de esos 200.000 millones de dólares, que se dice pronto, que considera que va a ser su fortuna, pues va a donarlos a África, a impulsar y a mejorar los servicios de salud y educación en África en los próximos 20 años. Así que, mira, hay noticias. Es verdad que ya luego hay muchas matices, incluso hay algunas críticas a Bill Gates. Algunos señalan que tiene un peso demasiado y una influencia demasiado grande, precisamente en algo tan crítico como son los sistemas de salud, y especialmente con este tipo de inversiones. Pero desde luego, en un momento en que además desde Estados Unidos han anunciado que recortan todos los fondos y todos los programas de ayuda, pues noticias como esta también, sirven como un contrapunto, y que también tienen, en fin, se pueden mirar y nos pueden servir para no perder la fe o para mantener algo de optimismo. Más cosas. Gerard, buenos días, Gerard. La Cafetera te escucha. Nada, que escuchaba esta mañana el programa y lo que decía respecto, lo que dice Rufián respecto a un posible pacto para tumbar al gobierno de Sánchez.
PP, Vox y Junts, y yo estoy con Pai al 100%, no solo porque lo crea, sino porque eso no es lo que dicen la mayoría, tanto del electorado como de los dirigentes de Junts en Cataluña, y diría que también de Esquerra, porque Rufián a veces es un alma libre, bastantes veces. Eso es muy interesante, Gerard, porque además he visto que lo poníais en varios mensajes en YouTube, varios comentarios, también en Spotify, que por cierto, muchas gracias a todos los que ponéis comentarios, los leo todos, o sea, intento contestar, intento que veáis que los he leído, pero intento verlos todos. Y había varias personas que insistían en esto, decían, bueno, en primer lugar, Esquerra Republicana, digamos que tiene un interés en desmarcarse de Junts y por lo tanto electoralmente está defendiendo, no, cuidado con Junts, que son peligrosos, que van a darle el gobierno a la derecha, que todo esto, dice, digamos que queda tamizadas sus palabras por esto. Y también añadían, desde Cataluña no es así, o sea, se percibe un relato muy al contrario. Es muy difícil imaginarse a Junts pactando con el Partido Popular y con Vox. Primero, porque les quieren meter en la cárcel. Y segundo, porque con la extrema derecha les sería muy difícil de justificar, ¿no? Pero te agradezco mucho, Gerard, porque efectivamente algunas personas sí se habían pronunciado sobre esto. Oye, más, y además te da la razón, Pai. O sea, para más, ¿sabes? Bueno, está bien. Yo, de todas formas, confieso, yo no digo que no vaya a pasar. Lo que digo es que me cuesta verlo y que me cuesta creer que no vaya a tener un impacto, precisamente porque creo que hay mucha gente que como dice Gerard, piensa así en Cataluña. No es posible. A ver, Marisa, más cosas de nuestro consejo editorial, de los oyentes de la cafetera, de nuestros mecenas, nuestros suscriptores. Buenos días. En este horror de Palestina, que es espantoso, siempre me llama la atención, bueno, en esto de Palestina o en cualquier motivo, siempre salen los niños y las mujeres que son personas vulnerables. ¿Y los hombres no son vulnerables? Siempre nos metéis niños, mujeres y ancianos. Yo creo que hay que sacarlo de ese grupo. Gracias. Es verdad, Marisa. Y te agradezco el enfoque, te agradezco el matiz. Más cosas, Cop. Hola, Ferola, cafeteros. Bueno, como estabais hablando también de videojuegos y que se puede aprender de ellos para la guerra, me he acordado de que ayer en el club de lectura, uno de los clubes que llevo, una alumna habló de un libro pequeñito de los de ensayo de Anagrama que se llama Ciencia Ficción Capitalista, escrito por un autor argentino que se llama Michel Nieva, que escribe unos libros de ciencia ficción muy curiosos, te vuelan bastante la cabeza, pero también muy críticos. Y bueno, pues lo que pretende hablarnos es de cómo se están intentando convertir nuestra vida como si fuera un relato de ciencia ficción y contarnos como, ay, qué guay parece ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, como si pues ves la Feria del Libro, si estáis en Madrid o en alguna otra Feria del Libro o librerías, etcétera, pues por si le queréis echar un vistazo, tiene muy buena pinta. Qué bueno, muchísimas gracias. Oye, por cierto, que hay varios oyentes de la cafetera que van a firmar en la Feria del Libro. Cuando se acerque el día, porque muchas veces me lo enviáis unos días antes, luego es complicado para mí primero acordarme y además marcarlo, pero cuando se acerque el día, recordádmelo para que yo lo pueda decir en el programa por si hay oyentes que se quieren encontrar con vosotros en las casetas, porque son varias las personas que ya nos han escrito diciendo, oye, que voy a estar firmando, me lo decís por aquí cuando estemos cerca, o sea, cuando el día antes, por ejemplo, y así lo recordamos también en antena. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando formas parte de ese círculo de los amantes del café. Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno. Esta es la versión de Fede Comín, que igualmente actúa en Madrid y además creo que es... Hoy, ¿no? Hoy. Y sí, además, sí, ahora le pondré un mensaje a Fede porque, oye, os dije, ¿alguien quiere unas entraditas? Las ofreció Fede, tan majo y tan cariñoso como es siempre, y efectivamente Jesús nos escribió y nos dijo, yo quiero ir a ese concierto en Libertad 8 esta noche a las 21 horas, y ahí que se ha llevado 2 entradas y que se va con su pareja, se va con su mujer. Jesús, espero que disfrutéis mucho del concierto de Fede Comín, ya está vuestro nombre apuntado en la puerta, solo tenéis que llegar allí y decir, hola, soy Jesús, vengo con mi mujer del programa. Soy de la Resistencia. Y soy de la Resistencia. Y entonces Fede seguro que os tratará con mucho cariño, pero disfrutaréis un ratito. Y pues Fede lo que pasa es un tío muy humilde y no lo ha querido contar. Pero dentro del concierto de hoy hay varias colaboraciones, varios amigos suyos, músicos, cantantes, que se van a acercar y van a cantar, y va a haber varias sorpresas muy interesantes. O sea que tienes el lujazo y el privilegio de asistir. Fuiste rápido, nos pusiste un mensajito cuando lo dijimos
y dijiste, yo me quiero subir a eso, y son los pequeños privilegios de formar parte de la comunidad de la resistencia de la cafetera, querido amigo, sí. Oye, que nos mande un audio, Jesús, si puede, contándonos la experiencia. Venga. Mira, se lo pongo. No te olvides de enviarnos un audio contando la experiencia para que lo pongamos mañana. Igual me está escuchando ahora mismo, igual está escuchando el programa, pero se lo pongo. Si no, también en la retaguardia nos vale. Se lo pongo por el WhatsApp. Sí, mañana cuando esto. Mira, así va la cosa, queridos amigos. Conciertazo esta noche de Fede Comín allí en la sala, en la Libertad, en el Libertad 8, que es siempre un planazo de bar, porque es un bar coquetito, chiquitito, donde han empezado los grandes, Rosalén, Ismael, los grandes han pasado por el Libertad 8, y es un sitio recogido. Tiene mucha historia el sitio. Joder, tiene una historia que te cagas. Yo tengo un familiar que vive encima. ¿Lo puedes creer? ¿Sabes? Casualidades. Se han hartado a ir al Libertad 8. Se lo han pasado estupendamente. Bueno, pues así está la cosa. Se han unido, ¿no? En lugar de luchar en contra, han decidido unirse. Si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Nada, ni siquiera, porque es un bar bastante tranquilo. O sea, tienes conciertitos bastante... Entonces no es que sea de estos de las 6 de la mañana, tan bam, 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 bam. No, de todas estas cosas. Bueno, nos vamos a marchar. Hoy no está Pepe, pues está de viaje hoy y mañana, pero ya hablaremos con él tranquilamente aquí en esta nuestra cafetera. Y nada, no tengo mucho más que decir. Quiero dar las gracias a todos los que os he pedido. Es que me quería pedir la ayuda, pero hoy no os he visto muy despiertos en el chat, entonces no he insistido mucho en esto. Pero quería pedir la ayuda de nuestros oyentes de la cafetera para hacer una acción de boca a boca, que viene siendo como un morreo gigante, pero entre el colectivo de los oyentes de la cafetera. No, porque en la encuesta que hicimos, uno de los datos que más me llamó la atención, yo pensé que mucha gente nos conocía bien por las redes sociales o bien por la presencia en la tele o cosas así, pero lejos de eso, la mayor parte de la gente nos había conocido por el boca a oreja o el boca a boca, porque siempre se había dicho boca a boca, ¿no? Sí, siempre se ha dicho boca a boca, aunque boca es verdad que es más turbio, a mí me gusta más. Es más preciso el boca a oreja, pero sí, suena mejor el boca a boca. Sí. Bueno, sí, porque tú lo cuentas y el otro lo cuenta también, boca a boca. Y entonces necesitamos inventarnos una acción para que nos ayudéis con el boca a boca. Si esta es la forma más rápida de que se nos conozca, de mejorar, pues una acción morreo. El día del morreo en la cafetera, una acción morreo. Entonces, no sé muy bien cómo pedirlo, no sé muy bien qué hacer, tenemos que inventarnos, se lo tengo que preguntar al ChatGPT. ¿Qué nos podemos inventar para el boca a boca? Dame ejemplo de 12 acciones de tal. Traiga un oyente a la mesa, por ejemplo. Vosotros me dais el teléfono de alguien que me digáis, mira, este es mi amigo Javi. Y seguro que le encantaría el programa, solo que no lo ha descubierto. Llámale, ahora. Y me dais el WhatsApp, su número. Y yo le llamo en directo con 2 cojones. ¿Sabes? Con 2 ovarios. Aquí en la cafetera, ¿no? Por ejemplo, o sea, se me ocurren estas acciones. Será por falta de valentía, vamos. Claro, todo eso. Será porque nos dé miedo llamar en directo, ¿no? Claro, eso. Que además nos estamos volviendo muy serios. Y yo no sé qué está pasando, nos estamos haciendo serios. Antes irrumpíamos en la casa en la vida de la gente con mucha más facilidad. El otro día dijiste que hacía mucho que no te reías a carcajadas y al final la audiencia consiguió sacarte más de una risa. Sí, que me he puesto el vídeo 30 veces para reírme. Y la verdad es que me encanta. Me parto de la risa cada vez que lo veo. Porque fue muy gracioso. Os agradezco a todos la ayuda, porque sois gente más maja que de verdad que nos merecemos. Bueno, yo sí, Pai nos merece. Ya, desde luego. Dejémoslo ahí. Ponga la cafetera en su vida, como dice Horrorín. Dice, ya lo aclaré, es boca a boca, maniobra de RCP. Dice, el boca a oreja forma parte de la comunicación oral, dice Edu Resistente. Ya, pero nosotros no nos dejamos llevar por las normas, Edu Resistente, ¿sabes? Sí. Nosotros incluso si podemos salvar a alguien, pues mejor, ¿no? Claro, forma parte de la cosa. Del espíritu. Del espíritu del programa. Bueno, nos vamos. Voy a ver si... luego tengo reunión con la gente de Google. Sí. Interesante, después de... Me siento un poco avergonzado. De los descubrimientos que hemos hecho, ¿sí? Sí. Me siento... Pero estas cosas solo me pasan a mí por boca chanclas. Me siento un poco avergonzado porque, como sabéis,
hace unos días intentamos poner un anuncio en Google Ads porque nos dijeron que era una buena idea para que el algoritmo entendiese a qué colectivos queremos ir y entonces eso hacía que se estimulase. Lo intentamos y de pronto Israel, Estados Unidos, según el algoritmo de Google, nosotros interferimos en sus elecciones y entonces nos aniquilaron. Y entonces nos hemos dado cuenta de que estamos penalizados por el algoritmo. Y eso sirvió para que hiciéramos un programa diciendo me vais a chupar los huevos por detrás. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente, a través de un amigo, me dice, oye, pues yo conozco una persona en Google, pregúntales a ver qué es lo que tenéis que hacer, porque seguramente pues con enviar documentación sobre la empresa, con tal no sé qué, tal, y digo, bueno, pues hemos dejado un legado de programas y de insultos, que como siempre ahora me toca... Igual había otra manera de abordar el asunto, sí. A Pai no le gustó el título, ya me dijo... Bueno, entonces, me dijo que... Yo pido disculpas porque igual nos están viendo hoy algunos de los responsables de Google España, pero bueno, es que somos así de impulsivos. ¿Sabes? O sea, es impulsividad y yo entiendo que igual no es lo más ortodoxo, pero me salió en aquel momento, me pareció una gran idea. Luego ya he tenido tiempo para arrepentirme y enmendarme. Pero bueno, sigo odiando a los algoritmos porque es verdad que nos hemos dejado en manos de algoritmos y esto... Bueno, ya me callo. Que mañana después de la reunión os digo lo que me pasa. Os digo cómo me siento. Y Óscar, no te preocupes, que la terapia del gato con Pepe la traeremos otro día. O sea, hoy no es posible, pero eso no se va a quedar. No, eso no se va a quedar. Estaba diciendo, nos vamos a quedar sin saberlo. Yo, no te preocupes. Ese tema va a estar. Que además es muy fuerte. O sea, Pepe odia a los gatos. Entró en mi casa el primer día y dijo, qué asco, de verdad. Y lo oyó María. María, que ama a los animales, el respeto y a los gatos. Y entonces le miró con cara de... Lo fulminó como los barbapapás. O estos que lanzaban los lanzarrayos. Bueno, es igual. Y no te pillo, no te sigo. Pero consiguieron convencerle para hacer una sesión de mindfulness con un gato ronroneando. O sea, esto, por eso digo, lo voy a utilizar como clickbait hasta que nos lo cuente. ¡Nos vamos! Gracias, Pai. Adiós. Cuidaos mucho a todos y recordad que este programa es posible gracias a los que lo hacéis posible, a los que sois suscriptores y que no es una tarea fácil, que siempre vemos muchas bajas, entendemos la situación es compleja, también para la cafetera, económicamente pues las cosas son como son, así que entiendo las dificultades, pero necesitamos suscriptores para que este programa sobreviva. Y si no es con vuestra ayuda, pues el programa no aguantará. Por eso os pedimos, si has dudado, me tengo que hacer suscriptor un día, este es el momento de hacerlo. radiocable.com/mecenas, radiocable.com/mecenas. Venga, nos vamos. Hasta mañana. Adiós. Son las